Dentro del calendario litúrgico, que como iglesia presbiteriana también consideramos, está lo que se llama el Domingo de Pentecostés, que se celebra 50 días después de la resurrección. Y hoy es Domingo de Pentecostés. Y nos toca justo, siendo honestos, no es realmente el pasaje de Pentecostés, porque Pentecostés ocurre en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero tenemos lo que se denomina el Pentecostés para los gentiles, que somos nosotros, aquellos que no somos Israel, somos el mundo. Así que hoy nos toca estudiar acerca del Pentecostés para los gentiles y por esas cosas que el Señor hace, nos toca estudiarlo justamente en el Domingo de Pentecostés. Así que quería explicar eso, quería explicar por qué también el énfasis en ese título de Seamos Pentecostales, porque a veces como presbiterianos tratamos como de ser diferentes a ellos. O sea, de hecho, somos distintos, somos marcadamente diferentes, somos mucho más estructurados, ¿verdad? Para bien y para mal, con sus fortalezas y también sus debilidades. Pero no se preocupen, no me volví loco, vamos a recuperar y estudiar a fondo qué es lo que Pentecostés nos enseña. Y vamos a ver cómo nosotros podemos ser bíblicamente pentecostales y glorificar a Dios. Así que para eso les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 10, los versículos 44, y vamos a pasar hasta el capítulo 11, hasta el versículo 18. Repito, Hechos, capítulo 10, los versículos 44 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: tú entraste en casa de incircunciso y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo Espíritu, el mismo don que también nos dio
a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra del Señor, que llega a nosotros inspirada de manera perfecta, inerrante, guiada por su Espíritu Santo. Recibámosla como tal y les invito a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tu Espíritu nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Te pedimos que hoy tu palabra acabe con toda confusión, que derribe nuestros mitos y que nos llenes de una profunda gratitud por haber sido nosotros incluidos en tu familia. Te pedimos, Señor, que todos salgamos aquí edificados y que podamos salir calmados, en silencio, pero glorificando a Dios. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuyo. Amén. Y entrando ya rápidamente al primer punto, quiero hablar acerca que el Espíritu cae sobre la palabra, no sobre el éxtasis. Ahora fíjense cómo arranca el versículo 44 del capítulo 10. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. El Espíritu no cayó sobre algunos elegidos al azar, cayó sobre aquellos que estaban escuchando la palabra. Y si miramos la defensa de Pedro en el capítulo 11, vemos también esa conexión perfecta. El versículo 14, él aclara que le había dicho el ángel a Cornelio, él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Lo vemos en el capítulo 11, versículo 14. Y inmediatamente en el versículo 15 remata diciendo, cuando comencé a hablar, el Espíritu cayó sobre ellos. Es importante notar esto porque aquí vemos dos cosas unidas. Vemos que el Espíritu obra con la palabra. Y vemos que la salvación viene con la predicación de la palabra y con la llegada del Espíritu Santo. Estas son cosas imposibles de dividir. El Espíritu Santo jamás te va a guiar a algo contrario a la palabra. Nos lleva a recordarle, y lo vamos a ver más adelante. Hermanos, esto es dinamita pura. La salvación de Cornelio no dependió de un sentimiento inexplicable. El ángel no le dijo a Cornelio, llama a Pedro para que te transmita toda la vibra espiritual. Le dijo, él te hablará palabras. Y Pedro dice que eran las palabras que él necesitaba para su salvación. Y apenas esas palabras comenzaron a ser expuestas y escuchadas activamente, el Espíritu llega. La salvación requiere entendimiento. El Espíritu Santo obra a través y en conjunto con la predicación clara y fiel del Evangelio. Ahora, imagínense que un pariente lejano multimillonario fallece y te deja toda su fortuna, toda su herencia. Entonces te llaman a la oficina del abogado que tiene su testamento para la lectura del testamento, donde se va a explicar que eso pasa a ser tuyo. El abogado no necesita apagar las luces de la oficina, poner una musiquita suave que suenen violines para leer y empezar a leer el documento llorando con emoción. La herencia es tuya por el peso legal de ese documento, por las palabras escritas en ese documento. Aunque el abogado lo lea con la voz más seca, fría o normal del mundo, el poder está en el mensaje, no en el ambiente. Ahora, el gran error del pentecostalismo moderno es creer que necesitamos caer en un ambiente psicológico para que Dios se digne a descender. Pero el Pentecostés bíblico nos enseña lo contrario. El Espíritu no corta la predicación como si la palabra no importara, sino que la valida y la respalda actuando
en perfecta sintonía, en conjunto con ella. Ahora, no nos dejemos engañar buscando la salvación en una emoción pasajera. La salvación viene por escuchar activamente y entender la verdad de la cruz. Queridos hermanos, el Espíritu Santo no desciende sobre el show, desciende sobre la palabra predicada de manera fiel. El segundo punto es: el Espíritu no crea élites. O la tienes o no la tienes. El texto nos dice que los creyentes judíos estaban atónitos. No podían creer que el Espíritu se derramara sobre los gentiles. Pero escuchen cómo lo explica Pedro en Hechos 11:15. El Espíritu Santo cayó sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio, recordando Hechos 2. Y luego en el versículo 17 lanza una estocada final, diciendo: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Ahora, muchos de ustedes usan aplicaciones en sus teléfonos o en sus programas de computadora y saben perfectamente cómo esto funciona. Primero te descargas una aplicación que es gratuita, que no tiene costo, pero es limitada. Te deja probarla un poquitito o querés usar unas funciones extras y no se puede. Tenés que pagarla, tenés que comprar un upgrade. Tenés que volverte a la versión premium o pro. Bueno, eso no es lo que ocurre con nosotros y la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no funciona así. No es que cuando crees en Cristo recibes el Espíritu Santo en su versión gratuita, pero que necesitas buscar un segundo bautismo, una segunda unción, una segunda bendición, una experiencia extraña para desbloquear la versión premium y ser un cristiano top, pro, premium, como quieran llamarlo. El texto dice que Dios nos dio el mismo don. A nosotros nos dio exactamente lo mismo que los apóstoles en Jerusalén. No hay cristianos versión 1.0 o 1.2 o 2.0. Esto es exactamente lo que leímos esta mañana cuando leímos el texto en Romanos 8, los versículos 9 al 17. El apóstol Pablo dice claramente: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No existe un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Y no existe un cristiano que solo tenga una parte del Espíritu. Pablo nos dice en ese pasaje de Romanos que este mismo Espíritu nos hace clamar: Abba, Padre, y nos constituye en coherederos con Cristo. Cuando Dios nos adopta, no nos da la mitad de la herencia, nos da toda la herencia. Es más, miren a los judíos de la circuncisión que criticaban a Pedro. Ellos ya tenían el Espíritu Santo y sin embargo estaban llenos de prejuicios ciegos. Esto demuestra que la vida cristiana no se trata de buscar nuevos bautismos para llegar a ser más santos. No es que a ellos les faltaba más unción para entender lo que estaba pasando. Lo que necesitaban es ser menos yo. Necesitaban dejar de pensar en la carne y comenzar a pensar más en el Espíritu, que es lo que Romanos también nos enseña. No hay cristianos de segunda clase. O tienes todo el Espíritu o no tienes a Cristo. Y el tercer punto de esta mañana nos habla de la suficiencia de la palabra y cómo nos guía hoy. Ahora hay un tema en el texto que no podemos pasar por alto. En Hechos 10 dice que los oyeron hablar en lenguas. Y como iglesia presbiteriana, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el don de lenguas? De hecho, meditando con mi esposa esta semana sobre el pasaje a ser predicado, ella me dijo: sí, leí, no entiendo para qué vuelven a hablar en lenguas. O sea, en Pentecostés yo entendí que la idea era salir al mundo para predicar, que el mensaje ahora no es solamente para los de Israel. Ahora, la cosa no cambia aquí. El mensaje sigue siendo universal, es un llamado, es una capacitación para salir al mundo a predicar a los demás.
Y recuerden también que habíamos visto que Pentecostés, lo que está ocurriendo, es la gran reversión de Babel. En la Torre de Babel era el hombre queriendo exaltar su nombre, diciendo, vamos a decir a todo el mundo que nosotros somos grandes. Y Dios manda confusión. Y ahora, con Cristo exaltado, reinando, eso se revierte. Y Dios dice, ahora mi nombre va a ser exaltado y las lenguas ya no serán de confusión, será de unidad. Será para que todos conozcan el Evangelio y mi nombre se haga grande en las misiones. Entonces, este don de lenguas que vemos aquí es una repetición sumamente necesaria para demostrar a los judíos que estaban ahí que no hay otro nivel, que lo que ellos están recibiendo es exactamente lo mismo que ellos habían recibido en el capítulo 2. Por eso, Pedro les dice, ellos reciben lo mismo que nosotros hemos recibido. Ahora, estos Pentecostés, estas manifestaciones, tienen 3 etapas. Ocurre cuando el Espíritu Santo llega al pueblo de Israel en Pentecostés, en el capítulo 2. Lo vemos también cuando Pedro va a imponer mano a los de Samaria. No sé si recuerdan que Pedro que decía, que le dijo a Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los destruya? Ahora es llamado a predicar a los samaritanos para que caiga fuego, pero no para destruirlos, sino para bendecirlos, para transformarlos. Ese es el segundo mini Pentecostés. Y ahora tenemos el tercero, que es el Evangelio llegando a los gentiles. Nos está marcando esas etapas. Ahora esto, por más que lo vemos en 3 repeticiones en el libro de los Hechos, no nos quiere mostrar cómo es la iglesia. Y no nos llama a buscar y comenzar a buscar, o sea, a hablar en lenguas. Nos está marcando que el Espíritu Santo descendió sobre Israel. Ese mismo Espíritu Santo descendió sobre ese territorio gentil y ahora desciende sobre los gentiles. Está llegando hasta los confines de la tierra. Eso es lo que está ocurriendo. No nos marca cómo debe ser nuestro culto. No nos marca qué es lo que debemos esperar. Nos marca que tanto gentiles como samaritanos, como israelitas, judíos, han recibido el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo. Y esto es importante porque ciertamente nosotros somos cesacionistas en el sentido de que no esperamos nuevas revelaciones divinas. O sea, nos queda claro que la palabra de Dios es perfecta, completa, inerrante, que todo lo que Dios nos quiere revelar está en su palabra. Ahí está, ahí encontramos. Ahora eso no quiere decir que Dios no nos pueda hablar de otras maneras, que Dios no pueda usar nuestros sentimientos para llamarnos a acercarnos a alguien. Dios lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y no recuerdo muy bien, de hecho le pregunté a mi señora cómo fue, porque yo me acuerdo que yo había tenido un sueño y que sentía que el Señor me estaba hablando y le dije, señora Raquel, no te vayas a asustar, pero siento que Dios me está diciendo algo sobre este tema. ¿Verdad? Pero tranquila, o sea, yo sé cómo viene la mano. Y le dije a Raquel, ¿no te acordás de qué era? Y no me acuerdo, para mí que nunca me dijiste, no te habrás animado, lo vas a decirme. Yo no, yo me acuerdo que fui súper cuidadoso. Y, o sea, te cuento esto porque sí el Señor nos habla. Usa nuestras emociones, puede usar nuestros sueños, pero no es palabra de Dios. No es inerrante, no es infalible. Permítanme expresarlo a través de unas líneas, de una historia que puede ser hasta un chiste, pero que ilustra un peligro muy real. Un joven se acerca a una chica en la iglesia de trasfondo pentecostal y le dice con toda seriedad, hermanita, el Señor me habló anoche y me reveló en un sueño que estamos destinados a casarnos. El joven está convencido de que esto es una profecía. Pero la chica, sin dudarlo, le responde, ¡qué casualidad, hermano! Yo anoche tuve esa misma visión, pero lo mío no fue un sueño, fue una pesadilla. Te cuento esto porque el mismo sueño puede tener diferentes interpretaciones, diferentes realidades, trasfondos. Nos emociona de manera distinta, porque sale de nosotros. Tu sueño puede ser el resultado de lo que comiste.
o de lo que viste en la película, o de lo que escuchaste. No es palabra de Dios inerrante. Nosotros no debemos ignorar nuestros sentimientos, pero debemos entender que nada de eso es inerrante. Y aquí es donde Pedro nos muestra cómo es que el Espíritu Santo nos guía hoy. Miren el capítulo 11, el versículo 16. Pedro dice, entonces me acordé de las palabras del Señor. Jesús mismo lo había prometido en Juan 14. Dice, el Espíritu Santo nos recordará sus enseñanzas. La verdadera obra del Espíritu Santo hoy no es darte revelaciones nuevas o místicas desconectadas de la Biblia. Su obra es guiarte de vuelta a las Escrituras, iluminando tu mente para que recuerdes y apliques la inerrante palabra de Dios a tu vida. El Espíritu Santo jamás contradecirá las Escrituras. Jamás. Porque las Escrituras son inspiradas por el mismo Espíritu Santo. No puede contradecirse a sí mismo. El Espíritu Santo te emocionará, te hará llevar a las lágrimas, pero principalmente te llevará a la palabra. Confirmará que lo que te está diciendo es a través de su palabra. Tus emociones son reales, pero solo la Biblia es inerrante. Ahora, el verdadero clímax del Espíritu Santo, que es el punto 4, nos ayuda también a entender esa diferencia entre lo que es el pentecostalismo moderno y el Pentecostés que ocurre aquí. Quiero que vean cuál fue el resultado supremo de todo este episodio. ¿Cómo terminó la iglesia en Jerusalén después de escuchar este reporte de Pedro? Hechos 11, 18 nos da una de las postales más hermosas de la iglesia primitiva. Al oír esto, se calmaron. Otras traducciones dicen, se callaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahora, fíjense en estos verbos, callaron y alabaron. Acaban de ser testigos del mayor milagro de inclusión de la historia. Imagínense que rescatan a un grupo de personas de un naufragio terrible. Cuando los suben al bote salvavidas, los sobrevivientes no se ponen a hacer saltos mortales, no corren frenéticamente alrededor de la cubierta, caen de rodillas, lloran en silencio, abrazan a los rescatistas y se sientan con los demás sobrevivientes. Esa es la verdadera respuesta de una persona llena del Espíritu Santo. No salen corriendo a buscar manifestaciones frenéticas ni a armar un culto desordenado. Su respuesta es guardar silencio en reverencia y glorificar a Dios por su gracia soberana. La mayor evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo no es el ruido que haces, no es el balbuceo. La mayor evidencia es que te sometes al bautismo, que amás a tus hermanos con los que antes no te podías sentar a comer. Y que tu boca se llena de alabanza porque reconoces que la salvación le pertenece única y exclusivamente al Señor. Queridos hermanos, estar lleno del Espíritu no te lleva al caos emocional, te lleva a la adoración reverente. Ser verdaderamente pentecostales no es buscar experiencias extrañas los domingos por la mañana. Ser pentecostales es maravillarnos ante el Evangelio. Es asombrarnos de que el Espíritu de Dios haya usado la predicación de la palabra para derribar las barreras, para darnos el mismo don que le dio a los apóstoles en Hechos 2 y para concedernos el arrepentimiento que lleva a la vida. Si estás en Cristo, tienes a su Espíritu habitando en vos. Tienes su palabra completa para guiarte. No busques fuera lo que ya se te ha entregado por gracia. Rinde tu orgullo y sométete a su voluntad. Se cuenta la historia de un multimillonario, y creo que esta historia ya la compartí en algún otro sermón,
Pero cuando el Señor nos unge a nosotros como pastores, nos da un libro con una cantidad limitada de ilustraciones, así que discúlpenme si ya la han escuchado, pero tengo que repetir. Bueno, hay una historia de un multimillonario coleccionista de arte que se obsesionó por encontrar una obra maestra que llevaba 30 años perdida. Contrató a los mejores investigadores del mundo y les ordenó: busquen en cada galería y paguen lo que sea necesario, pero encuéntrenla. Semanas después, el investigador principal regresó y le dijo: Señor, la encontramos. Lleva 30 años guardada en el sótano de su propio museo. Siempre fue suya, solo que usted no sabía que la tenía. Hermanos, a muchos cristianos les pasa exactamente lo mismo. Viven buscando desesperadamente más del Espíritu Santo en eventos especiales, en nuevas emociones, en manifestaciones o en segundos bautismos, cuando en realidad es lo que tienen en toda su plenitud desde el mismo segundo en que creyeron en Cristo. El llamado hoy no es a buscar fuera lo que ya tenemos adentro. Es a sacar el polvo de tu orgullo, a reconocer el tesoro que mora hoy en vos, en mí, y empezar a vivir en su poder. Les invito a orar. Señor y Dios, Padre, te adoramos. Y te adoramos al igual que la iglesia en Jerusalén. Hoy queremos callar ante tu asombrosa gracia. ¿Quiénes éramos nosotros para que nos concedieras el arrepentimiento? Estábamos lejos, éramos ajenos a tus promesas, pero tu Espíritu Santo nos alcanzó mediante la predicación de Jesucristo. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos menospreciado la palabra buscando experiencias, o por las veces que hemos mirado por encima del hombro a otros creyentes. Ayúdanos a ser menos nosotros para que seamos más vos, para que vos crezcas. Amando a esta iglesia y descansando en la suficiencia de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ir siempre a tu palabra. En el nombre del poderoso Jesús oramos todo esto.